Único que lo merece, a Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Así como estábamos a leer nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 13 versículos 44. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, Padre. Disponemos nuestro corazón para que tú hables a nuestra vida, Señor, y nos des esa fortaleza que necesitamos y nos des la iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos entender y apreciar esta hermosa palabra, Señor, que siempre vivifica y que da vida a nuestra alma. En el nombre de Jesús te damos gracias, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, y que tú te manifiestes y te glorifiques como tú quieres hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Voy a predicar bajo el tema Jesús, el tesoro más valioso para la humanidad. Vivimos, hermanos, en un mundo influenciado por una sociedad consumista y materialista, donde hoy en día las personas están más preocupados por el tener que en el ser, donde muchos, a causa del afán de alcanzar y obtener posiciones y acumular cosas materiales y perecederas, descuidan lo más valioso, se olvidan de buscar aquello que es más importante, que son las cosas espirituales, las cosas que van a perdurar para siempre y las que van a trascender más allá de la muerte física. Esas cosas espirituales, hermanos, son las que debíamos nosotros de preocuparnos por alcanzar y cumplir esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Y precisamente ese fue el motivo por el cual Jesús descendió del cielo para venir a esta tierra y hacer conciencia a la vida de los hombres, que hay algo más valioso que la acumulación de bienes materiales en esta vida, que hay algo más importante que el éxito y la fama que podamos alcanzar aquí en la tierra, ya que nada de lo que acumulemos en este mundo nos podemos llevar, ni nada de lo que podamos obtener aquí en esta tierra se puede comparar al gran valor que tiene el poder de alcanzar una salvación tan grande que Jesucristo ganó para la humanidad con su vida, al entregar su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Ese es el tesoro más valioso, encontrar a Jesucristo en nuestra vida. Por eso Jesús vivía recordándole a sus discípulos que el obedecer, que el agradar y hacer la voluntad de Dios, eso era lo más importante y lo más valioso, que todos los seres humanos nos deberíamos de ocupar o preocuparnos por alcanzar, y no hacer solamente tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Porque allá en esos tesoros, hermanos, espirituales que nosotros alcancemos o que hagamos allá en el cielo, no hay plaga que lo corrompa, ni hay ladrón que lo pueda robar. Entonces vale la pena preocuparnos por hacer las cosas espirituales, y son las que van a trascender más allá de la muerte. Entonces Jesús siempre se lo recordaba a sus discípulos. Jesús en cualquier ocasión les daba enseñanzas y les hacía recalcar aquellas cosas más importantes para la vida del hombre. Y en Mateo capítulo 6 versículos 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ahora yo pregunto, ¿dónde o en qué está puesto tu corazón? ¿Cuál es ese tesoro que tú estás valorando tanto en tu vida el día de hoy? ¿Será algún tesoro material o será algún tesoro espiritual? ¿Qué es lo que está preocupándote más? ¿En qué está puesto tu corazón? Bueno, hermanos y amigos, no nos equivoquemos.
Cuando nosotros ponemos nuestra mirada, nuestro enfoque solamente en las cosas materiales, cosas perecederas, estamos cometiendo un error. Porque todo lo que podamos acumular en esta tierra es pasajero, perece. Pero las cosas por las cuales sí deberemos preocuparnos son las espirituales. Y es eso lo que nosotros debemos de poner, que debemos poner nuestra mirada en Cristo, quien es ese tesoro que Dios nos ha regalado, que por medio de Él nosotros podamos obtener vida eterna, ¿verdad? Ese es el mayor tesoro que el hombre puede buscar en la vida. Si aunque no logres alcanzar tesoros terrenales aquí en la tierra, si tienes a Cristo lo tienes todo. Eso es lo más importante, hermano, que va a perdurar para siempre y es el que va a salvar nuestras almas de una condenación eterna. Y en primer lugar vamos a ver que el reino de Dios es como un tesoro escondido. ¿Por qué Jesús estaba haciendo esta comparación? Bueno, cuando usted tiene algo de valor, esas joyas, esas alhajas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Qué se hace cuando usted tiene algo de valor? Se guarda, se esconde, se pone alejadito ahí de la vista de cualquiera, ¿no? Es algo porque usted lo valora tanto que se va a preocupar por guardarlo, por esconderlo, ¿no? Bueno, en la antigüedad era muy común guardar y esconder las cosas más valiosas como las joyas de oro, plata, qué sé yo, centenarios, ¿no? Cosas de valor. La gente, hermanos, acumulaba, pero debido a la condición, a la situación que se vivía, era tiempo de invasión, de conquista, tiempo de, mire que esto siempre ha existido, los ladrones, ¿no? Ellos siempre andan buscando lo más fácil. Entonces la gente nunca guardaba sus tesoros dentro de la casa, porque en la noche podían llegar los conquistadores, los invasores y asaltaban, se llevaban todo. Entonces la mayoría de personas que tenían cosas de valor las echaban, qué sé yo, en un cajón, en un cofre, iban a hacer un hoyo allá por el terreno, lejos, donde nadie se imaginaba, ponían una señal para no olvidarse de eso. Pero muchas veces esas personas morían y no sabía nadie, ¿verdad?, dónde habían escondido esos tesoros. Entonces es muy común, ¿verdad?, a través de la historia, cómo se siguen encontrando hasta el día de hoy tesoros escondidos, ¿verdad? Donde civilizaciones pasadas han vivido y han enterrado, escondido cosas y murieron tal vez sin poder recuperar, sin poder sacar esos tesoros. Entonces era muy común en ese entonces, aún nuestros abuelos, nuestros padres, ¿verdad? Aún tal vez nosotros todavía buscamos lugarcitos donde esconder esas cosas más preciadas, ¿no? Los billetitos de a 100 muchas veces ahí hallamos en la hendidura, cuando lo busca no lo encuentra. Pero cuando no lo necesita, ¡ay, sorpresa!, ¿verdad? Así me ha pasado a mí. No está mi esposa. Y así muchas veces, nuestros abuelos, ¿verdad?, debajo del colchón, cada día iba más para arriba la cama, era tanto dinero, ¿no? Pero hoy en día hay tantas formas donde guardar el dinero, ¿verdad? Donde esconder esos tesoros en los bancos y todo eso. Pero antes no, por eso era muy común eso. Entonces por eso Jesús usa esta narración, esta ilustración, ¿verdad?, para comparar que así era el reino de Dios, como un tesoro escondido, que está ahí, pero no todo lo ve. Nadie sabe que ahí está. Te tropiezas con él, pero pasas desapercibido. Pero este hombre del cual habla la Biblia dice que sí lo vio. Este hombre sí encontró el tesoro. Entonces, pero mire lo que hizo este hombre. Él no, pareciera que el terreno no era de él, porque dice que fue y lo escondió y fue a vender todo lo que tenía para comprar el terreno. Entonces él vio el tesoro, tal vez andaba trabajando ahí para el dueño de ese terreno. De repente escarba y se ve con algo. Ups, sorpresa, ¿verdad? Pero él no fue con el dueño y le dice, hey, vas a ser millonario, mira, encontré algo en tu terreno. No, el calladito se fue, inteligente el hombre, va, ¿verdad?, a su casa corriendo y le dice, esposa, hijos, alístense porque nos despojamos de todo, vamos a vender todo. Se puede imaginar, ¿verdad?, la sorpresa para la familia. Bueno, este hombre salió corriendo a vender todo para encontrar ese tesoro. Entonces Jesús estaba usando esto para que viéramos. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del gobierno de Dios para la vida de los hombres. Entonces Jesús, cuando llegó a esta tierra, comenzó a predicar el evangelio del reino. ¿Y qué decía Jesucristo? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Arrepiéntanse, conviértanse, porque el gobierno de Dios ha llegado a dirigir tu vida, a gobernar tu corazón, ¿verdad? A cambiar la forma de vivir que tú tienes, a lo que estás acostumbrado. Lo que Jesús anunciaba era que el pueblo de Israel no iba a poder discernir. El pueblo de Israel no iba a poder entender, no iba a poder ver o valorar que Jesucristo, el mismo Dios, había venido a habitar entre ellos y que la salvación a los hombres se había acercado, que ese Mesías tan esperado había llegado, estaba viviendo con ellos, pero iba a ser menospreciado. Lo iban a rechazar, lo iban a despreciar tanto hasta llevarlo a una muerte inevitable. Pero sabe que esa era parte del plan de Dios. Jesucristo vino a enseñarle el camino del reino de los cielos a sus hermanos los judíos, pero lo hizo a través de parábolas para que muchos no entendieran. ¿Por qué? Porque ya había sido profetizado por el profeta Isaías. Lo había dicho: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y no entenderán ni se convertirán para que yo los sane. Entonces Jesús le estaba dando cumplimiento a esa palabra que Dios ya había dicho antes, siglos antes, ¿verdad? Y ya estaba profetizado que Él iba a venir a sus hermanos, pero sus hermanos no lo iban a recibir, sino que lo iban a rechazar, iban a despreciar la salvación de Dios para sus vidas. Entonces por eso Jesús usaba esta ilustración para decirles: es como un tesoro escondido, que está, lo tienes en tu propiedad, pero no lo has encontrado. Está ahí disponible para cambiarte la vida, pero no lo ves. Y eso fue lo que pasó en este terreno. Pero dichoso el hombre que lo halló y lo compró. Entonces, por eso es que Jesucristo, el Mesías tan anhelado por Israel, no lo reconocieron ni lo recibieron, sino al contrario, lo rechazaron y lo llevaron a una muerte inevitable. Pero era el plan de Dios para que esa misericordia de Dios, esa salvación para los hombres, no fuera solamente para los judíos, sino para nosotros los gentiles, que no éramos parte, no teníamos derecho en el reino de Dios. Pero esa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy, hermanos, ese tesoro que es Jesucristo para nuestras vidas sigue escondido para mucha gente. Porque se le anuncia el evangelio, se les predica, se les comparte, se les da testimonio y aún lo rechazan. Por aquí entra y por aquí sale. Muchas veces no lo dejan ni entrar, rechazan, no quieren escuchar. Entonces, por eso es como ese tesoro escondido que está disponible, está a la vuelta de la esquina, está tocando la puerta, pero no se le permite entrar por la dureza del corazón. Y eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Se había apartado tanto de Dios, seguía mandamientos de hombres más que de Dios, y su corazón se endureció. No había misericordia ni compasión. Entonces ese corazón se había endurecido. Pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que la salvación debía expandirse más allá de las fronteras de Israel. Debía llegar hasta nosotros, hasta los confines de la tierra. Y por eso Jesús escoge a 12 de sus discípulos para entrenarlos, para abrirles su entendimiento, sus ojos espirituales, para que ellos sí fueran dichosos, que ellos fueran gozosos, que ellos fueran bienaventurados, porque los ojos de ellos sí se iban a abrir. Ellos sí iban a poder encontrar ese tesoro escondido que era Jesucristo. Entonces Jesús siempre les hablaba en parábolas al resto de la multitud, pero a los 12 se lo llamaba. Todos venían con dudas. ¿Qué quisiste decir, Jesús, cuando dijiste tal y tal cosa? Vengan para acá. A ustedes sí se los voy a explicar. Ustedes sí es necesario, porque ustedes son ese pilar. Ustedes son el fundamento de mi iglesia. Cuando yo ya no esté, ustedes van a seguir predicando, anunciando. Bienaventurados son ustedes, que a ustedes sí se les serán abiertos los ojos. Y bienaventurados somos usted y yo, porque Dios nos ha abierto los ojos espirituales también, para que podamos, hermanos, atesorar, encontrar ese tesoro que estaba escondido, pero que ahora por pura gracia y misericordia lo hemos encontrado. Amén. Mire, le dice Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte:
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son dichosos, gócense, porque ustedes tienen ese privilegio que se les han abierto los ojos. Ustedes están recibiendo esa revelación de Dios. Yo, Jesucristo, el mismo Dios vivo entre ustedes, me les he revelado. Y ustedes han encontrado ese tesoro para que lo valoren. Muchos profetas inspirados por el Espíritu Santo de Dios hablaron siglos antes sin saber de lo que hablaban. Aún el rey David, hermanos, cuánta profecía nos dio sin saber que estaba hablando de Jesucristo que vendría después a la tierra en medio de su pueblo. Entonces Jesús les está diciendo: bienaventurados, porque el mismo Dios está entre ustedes y ustedes sí están viendo las maravillas, están viendo la misericordia de Dios. ¿Cuántos no desearon ver esto? ¿Cuántos no desearon haber encontrado ese tesoro y su vida hubiera cambiado? Pero por la dureza del corazón no lo pudieron ver. Dios sigue tocando el corazón de muchos que están pasando momentos tal vez de aflicción, pero por la dureza del corazón, por el orgullo del hombre, no permite, no deja entrar a Dios en su corazón. Y siguen atados, siguen luchando con las mismas adversidades todo el tiempo, porque están atados, enceguecidos. Pero qué bueno que Cristo vino para libertar a los cautivos. Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Jesucristo vino a romper cadenas. Jesucristo vino a traer salvación a todo aquello que estaba perdido. Entonces, hermanos, Jesucristo es ese tesoro que nosotros debemos de pelear para alcanzar. Porque nosotros, cuando tenemos un encuentro con Jesucristo y entendemos el valor que tiene, nuestra vida ya no es la misma. Desde el momento que aceptamos a Jesucristo, nuestra vida comienza a cambiar. Y no solamente va a cambiar tu vida, sino la de los tuyos. Aquellos que más amas necesitan también reconocer ese valor que hay en Jesucristo, porque solamente por medio de Él podemos alcanzar salvación. Así, hermanos, que nosotros ya hemos sido parte de esos que han encontrado ese tesoro escondido. Entonces debemos de vivir felices y agradecidos con Dios, porque ese precioso tesoro que Dios envió al mundo ha sido encontrado. Fue Él el que nos encontró a nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como Dios muestra su amor para con nosotros, enviando a ese especial tesoro, Jesucristo, para venirnos a salvar a nosotros. Jesucristo vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, y eso éramos nosotros. Un día estuvimos perdidos, atados, enceguecidos, y Él se acercó y quitó la venda, y ahora podemos decir que somos bienaventurados porque hemos encontrado ese valioso tesoro que nos ha cambiado la vida. Amén. Segundo lugar, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y mire la reacción de este hombre cuando él encuentra ese tesoro. Lo vuelve a enterrar y sale gozoso, no se fue triste. A su casa él salió gritando porque su vida iba a cambiar. Él sabía que todas las propiedades juntas tal vez no alcanzaban el valor que había en ese terreno que él encontró. Puede imaginarse la alegría de este hombre, pero la sorpresa para su esposa y sus hijos. Prepárate, levántese. Vamos a despojarnos de todo. Vamos a vender hasta la olla donde cocemos el mole. Vamos a deshacernos de todo. ¿Por qué? ¿Estás loco? Nos vas a dejar en la calle, nos vas a dejar en quiebra, nos vas a dejar sin nada. Ustedes tranquilos, yo sé lo que voy a hacer. Él sabía que valía la pena despojarse, vender de todo, y con eso iba a comprar ese terreno, porque él sabía lo que estaba enterrado en ese terreno. Hermanos, así es el reino de los cielos. Cuando tú vienes a Cristo, tal vez eres el primero de tu familia. Estás loco, te vas a quedar en quiebra, ahí te van a robar el dinero, ahí muchos piden dinero.
no valoran ellos, no saben que hemos encontrado el mejor tesoro que va a cambiar no solo nuestra vida, sino la vida de ellos también. Porque eso es lo que hace Jesucristo. Cuando llega a tu casa, a tu vida, no solo te cambia a ti, sino que a los tuyos también. Entonces, pero ellos no titubearon, le hicieron caso, era el padre de familia. Y vendieron todo y se van y compran el terreno. Y entonces le aseguro que la vida de este hombre ya no fue la misma. Encontraron un tesoro. Tal vez el dueño del terreno ni cuenta se dio. Ya dijo, me lo engañé, se lo di caro. Ese terreno no valía eso, pero él sabía lo que había allí. Entonces, hermanos, qué bendición. Y este hombre se despojó de todo y su vida ya no fue la misma. Cambió la calidad de vida, no solo para él, sino para toda su familia. Y así muchas veces nosotros no valoramos tal vez las cosas que tenemos. Como cuando usted, ¿verdad?, está pasando necesidad, que no ajusta para la renta. Dice, a ver, ¿qué tengo aquí en el garage? Y comienza a ver todo el basurero que acumula uno a través de los años, ¿verdad? Cosas que en un tiempo eran favoritas, pues usted las apreciaba, las tenía en medio de la sala, después las va metiendo en un rinconcito, y después las empuja ahí para, ¿sabe? Pero muchas veces hay cosas valiosas para otra gente. Para usted tal vez ya pasó de moda, ¿verdad? Toda empolvada ahí, usted ya no aprecia lo que tiene. Pero otra persona dice, ¡qué oferta! Me saqué la lotería con esto que compré. Mira, $5 me dio la señora. Y usted dice, ya se lo puede no regalárselo, ¿no? Muchas veces cosas que para nosotros no son de valor, para otros sí. Así es el reino de los cielos. Y yo estaba investigando, Señor, dame a ver cómo puedo ilustrar también este mensaje. Y empecé a ver ahí historias de tesoros que se han hallado. Y me llamó la atención uno, hace como 10, 15 años, dice que un señor salió así a garachar, ¿verdad? Como dice, oye, sábado, vamos a ver qué hallamos por ahí. Y salió el señor con su familia y fueron a un yard sale, estaba ahí grande. Dice que encontró unos cuadros bien bonitos, pero algo raro miraba a él. Bueno, los compró. ¿Cuánto? 50. 40 le doy si quiere. 40 está bien. Dice, esto con $5 estaba bien, pero ese lo di caro, decía el señor, no sabía. Bueno, y lo compra en $40. Pasan las semanas, llega un amigo y dice que ve, oye, le dice, estos cuadros están tan bonitos, algo raro se mira en ellos. Eran negativos en vidrio. Y resulta que cuando comienzan a investigar cuál era el valor de esos cuadros de $40, resulta que, hermanos, eran unos negativos de un fotógrafo famoso del siglo XIX. Y eso valía más de $200 millones. Un tesoro escondido que era basura para el señor que lo vendió. El otro sin saber lo compró, pero hermanos, se llevó una fortuna. Le aseguro que la vida de este hombre que compró eso ya no fue la misma. Su vida cambió. Lo que para otro ya es estorbo, basura, es un tesoro muchas veces escondido. Así le pasó al pueblo de Israel. El tesoro estaba ahí, Jesucristo. La salvación había llegado, la misericordia había llegado. Ellos estaban viendo los milagros, los ciegos veían, los leprosos eran sanos, y aún así ellos no veían, no apreciaban que Jesucristo, el Salvador del mundo, el mismo Dios, estaba habitando en ellos, haciendo maravillas. No lo valoraban porque no habían visto el tesoro que era Jesucristo. Así está el mundo el día de hoy. Pero gracias a Dios que nosotros podemos ver y valorar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, cuando venimos a Cristo, Dios nos cambia no solamente en el plano material, sino en el espiritual a la misma vez. Cuando encontramos ese tesoro, nos cambia la vida por completo. Nuestro matrimonio cambia, nuestros hijos cambian, todo a nuestro alrededor cambia y nos despojamos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Nos debemos despojar de aquellos malos hábitos, porque Dios cambia nuestra mente y la renueva. Solamente Dios es el único que puede cambiar nuestras prioridades. Eso es lo que Jesús estaba tratando de enseñarle al pueblo. Hay cosas más importantes que obtener cosas materiales.
en tratar de acumular cosas. Mire, la gente hace cualquier cosa indebida con tal de obtener ganancias. Eso es lo que Jesús está diciendo. No pongan solos todo su esfuerzo en las cosas materiales. Eso es pasajero. Eso cualquiera viene y te lo roba. Es más, cuando te mueres no te llevas nada. Mejor traten de hacer tesoros en el cielo, cosas que valen la pena, porque son los que te van a dar salvación a tu alma. Mire lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 36 y 37. Dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí lo que está diciendo el Señor: cuando te mueras no te llevas nada. Y si seguimos leyendo los versículos después, le dice: ¿quién se va a adueñar de todo lo que tú has guardado? Tantas desveladas y aguantadas de hambre que has pasado, para que cuando te mueras no te llevas nada. Claro, debemos de trabajar, debemos de ser inteligentes, administrar bien nuestro dinero, porque Dios nos da sabiduría también para eso. Pero que eso no sea nuestro enfoque. Debemos de preocuparnos más por las cosas espirituales. Porque cuando nos morimos, hermanos, lo único que va a contar: ¿qué hiciste? Tesoros en el cielo. Eso es lo que te va a trascender más allá de la muerte, no las cosas materiales. Entonces, si tenemos a Cristo, hermanos, ese tesoro precioso, lo tenemos todo. Porque tenemos paz, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos libertad, cosa que el dinero no lo puede comprar por ti. Mire, no importa qué tan grande sea la suma o la cantidad de dinero que tú tengas aguardado, escondido debajo del colchón, enterrado o en el banco. Cuando te viene un diagnóstico mortal, no hay nada que se pueda hacer. Una vez yo tuve un sueño de unos clientes que tenía, ya ancianos, millonarios. Y yo tuve un sueño. Tenía como un año de no ver a este cliente. Y un día llegué a trabajar cerca de su casa. Y Dios me dio un sueño y yo miraba a la esposa de él, una anciana, sentada en medio de su closet, lleno de ropa de marca y todo, zapatos, todo. Pero era un closet como el tamaño de este santuario. Y ella decía: prefiero no tener nada y tener la salud que antes tenía. Y lloraba la anciana. Y yo vi eso en mi sueño. Y comencé a orar y decirle: Señor, dame la oportunidad de darle esa palabra a esta persona. Hermanos, y un día, como a los 3 días de haber soñado eso, estaba trabajando cerca de la calle cuando pasó el Señor y me vio y se paró a saludarme. Y le dije lo primerito: ¿cómo está tu esposa? Me dice: mal. Fíjate que yo tuve un sueño con ella. Yo soñé que estaba así y le dije las palabras y comienza a llorar el anciano. Me dice: esas palabras me acaba de decir. Le digo: ¿para qué? Me dice: ¿y tú cómo lo sabes? Le digo: porque hay un Dios que los revela, un Dios que los ama, un Dios que los ama, aunque ustedes se han olvidado de Él y han puesto su mirada en las cosas terrenales que perecen. Hay cosas más valiosas. A Dios le interesa tu alma. Dios ama a tu esposa, te ama a ti. Y salió corriendo, me dice: ahorita vengo, voy a irle a decir. Y se fue a la esquina, al ratito venía: gracias, gracias, se quedó bien contenta. Mire, Dios hizo un milagro en ella, la levantó. Ella padecía de Parkinson y ya no podía manejar. Luego a los días se levanta y comienza a manejar otra vez, vuelve a hacer. Y vuelve otra vez el orgullo. Eso es lo que pasa muchas veces. Ahorita no sé, no me han llamado, ya no sé qué pasaría, ya están muy ancianos, ya estaban perdiendo la mente. Pero es el amor y la misericordia de Dios. Muchas veces no apreciamos, no valoramos a Jesucristo en nuestras vidas. Y así está el mundo, hermanos, cuando se enfoca solamente en las cosas que perecen. Cuando Él llega un diagnóstico, una enfermedad, un problema difícil, cuando nadie te puede ayudar, no hay dinero que valga. Ahí es donde necesitas a Cristo. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Cuando tenemos a Cristo, buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás son añadiduras. Cristo tiene que ser nuestra prioridad.
Tú quieres vivir en victoria, aunque se esté cayendo tu casa, tu paz y tu gozo no se va de ti, porque no te lo dio el mundo, sino te lo dio Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Aprendan a depender de mí, aprendan a confiar en mí. ¿Qué fue el mensaje del viernes? ¿Verdad que eso decía? Nuestro corazón es probado muchas veces por el desierto. Ponle para que te acuerdes, para ver si vale la pena confiar en Dios o no. ¿Para cuántos vale la pena poner la confianza en Dios? ¿Acaso Dios no te ha libertado? ¿Acaso Dios no te ha sacado de problemas, situaciones difíciles cuando has estado? Vale la pena seguir confiando en Él. Eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos. Búsquenme a mí primeramente y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero no pongan su corazón en las cosas que perecen, sino en las del cielo. Jesús quiere que aprendamos a depender de Él. Él es nuestro Salvador. Como decía la canción, Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. Si estamos nosotros enfermos, Él es nuestro sanador. Si estamos nosotros atribulados, Él es nuestra paz, nuestro consuelo. Si estamos atados, Él es nuestro libertador. Y si estamos perdidos, Él es nuestro Salvador. Teniéndolo a Él, hermano, lo tenemos todo. Pero aprendamos a confiar y depender plenamente en Él. Mire, Pablo era un hombre exitoso, famoso, religioso, conocedor de la ley. Pablo, un hombre de influencia. Pablo era un hombre con sabiduría y mucho conocimiento humano. Pero cuando él tuvo su encuentro con Jesucristo, su vida cambió radicalmente. Él dijo: todo lo tengo por basura. Para mí estas cosas del mundo ya no me importan. La fama, la fortuna, lo que pueda alcanzar, no vale nada comparado ahora que he encontrado a Jesucristo, el verdadero tesoro. Su vida cambió, mire, y a él no le importó sufrir por causa del evangelio. Después que él era perseguidor, ahora él se convierte en mártir. Colosenses 1:24 al 29 dice, Pablo hablando: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este hombre se humilló, se despojó de todo, porque estaba agradecido. Él había disfrutado de todo lo que este mundo le daba, pero él dijo: no, he encontrado algo más valioso. Encontré ese tesoro que estaba escondido. La religión muchas veces nos confunde. La religión nos hace ver cosas que no son. Pero cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesucristo, entonces comienza una relación con Él. Y eso es lo que usted y yo somos. Tenemos una relación de padre a hijo. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que entendamos eso. Porque mucha gente puede venir a la iglesia, puede participar de cualquier ministerio, o le gusta, se goza en el sermón, qué bonito, pero no valora, todavía no ha encontrado ese tesoro. Pero cuando ese tesoro es encontrado, su vida cambia, sus prioridades cambian, todo cambia. Lo dejas todo, te despojas de todo para seguirlo a Él. Y dijo Pablo, Filipenses 3:8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Podemos nosotros decir lo mismo que Pablo dijo? ¿De qué nos hemos despojado? ¿De todo o todavía tenemos reservas? Mire, porque eso es un estorbo para que nosotros no valoremos ese tesoro. Cuando tenemos aún reservas que guardamos en lo más profundo, en lo más íntimo, en lo más escondido de nuestro corazón,
Eso no nos deja crecer espiritualmente, no nos deja avanzar, porque aún me gustan estas cositas, todavía no lo quiero dejar. Como comentaba ayer con una hermana, me dice, yo me acuerdo, dice que todavía guardaba mis CDs de música ahí romántica, dice, por si un día lo ocupaba. Le digo, yo también guardaba mis cositas. Pero no es hasta que nosotros verdaderamente decimos, esto, lo del mundo ya pasó. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ya dice, confórmate ya con el tiempo, que bastante tiempo le serviste ya al mundo. Ahora es tiempo de servirle verdaderamente a Dios. Cuando usted verdaderamente tiene un encuentro con ese tesoro que es Jesucristo, usted se despoja de todo y comienzan sus prioridades a cambiar. Entonces ya no es mi familia, ya no es mis amistades, ya no es mi trabajo, ese afán, sino es Cristo, su obra, su amor, su palabra, la que cobra valor en nuestras vidas. Y dejamos todo por seguir lo que aquí dice. Comenzamos a valorar esos tesoros escondidos para nuestras vidas. Dijo Jesucristo, todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena despojarse de todo con tal de obtener ese tesoro, como hizo este hombre. Vale la pena vender muchas cosas, renunciar a muchas cosas que nos estorban, con tal de alcanzar ese tesoro digno de alabanza y adoración. Tercer punto, el tesoro de la salvación no se compra con dinero. La salvación, hermanos, no se compra con dinero, sino es por gracia. Dice que cuando dice este texto que este hombre vendió todo y compró el terreno para apropiarse también del tesoro, no está hablando que la salvación se compra con dinero, sino que la salvación ya sabemos que es por gracia, no es por obras, sino que la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Es gratis, Él ya pagó el precio, porque no hay ningún dinero, ningún tesoro material que pueda comprar tu alma, sino solamente la sangre de Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue la sangre de Cristo que fue derramada inocentemente en aquella cruz por venirnos a salvar a nosotros. Por eso debemos de apreciar ese tesoro valioso, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Porque no hay méritos, ni obras, ni sacrificios que podamos hacer para alcanzar el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas, sino solamente por medio de la sangre de Jesucristo, que es la que lo limpia de todas nuestras maldades y nos da vida eterna. Así que no hay dinero que pueda comprar una salvación tan cara, ya que solo se puede comprar con la sangre de Cristo. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo es ese tesoro más valioso, pero tristemente muchos no lo encuentran por la dureza del corazón, por el orgullo humano. El hombre se cree autosuficiente y cree que no necesita, cree que esto es una fábula, un cuento, solo para meterle miedo a la gente. No, pero cuando usted y yo ya hemos encontrado ese tesoro, podemos decir que eso no es cierto. Él es lo más valioso, lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Está haciendo la invitación a los sedientos. Jesucristo lo dijo: aquellos que estén cansados y trabajados, venid a mí.
y encontraréis descanso para tus almas, para sus almas. Es lo que está diciendo el profeta Isaías: a los sedientos, aquellos que están cansados, a los que están atormentados por demonios, aquellos que no salen de un proceso para otro, aquellos que siguen tropezando, como dice, con la misma piedra, pero siguen necios. Venid a las aguas de vida, vengan al manantial de vida que es Jesucristo. Es por gracia, es un regalo de Dios para que ahí encontremos descanso, y es gratis. No se puede comprar con dinero. Lo que el profeta está diciendo, que lo único que necesitamos para alcanzar nuestra salvación es creer en Jesús por medio de la fe. Por eso compren sin dinero, porque es gratis. Solamente es por fe, creer en el Hijo de Dios. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, torturados por predicar el evangelio, había un carcelero que los estaba cuidando. Y vino el terremoto y el carcelero se iba a matar, pensando que todos habían escapado. ¿Cuál fue la sorpresa? Que no. Entonces él, conmovido de ver la escena, que nadie se escapó, dice, y temblando, dice que se arrodilló: hombres de Dios, ¿qué debo de hacer para alcanzar la salvación? Hermanos, entonces viene Pablo y Silas y le dicen en Hechos 16:31, le dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa misma promesa es para nosotros el día de hoy. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Promesa que debemos de creer. Tal vez ahora no estás viendo todavía esa promesa cumplida, pero poco a poco sigue creyendo que nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho. Primero llega uno, luego llega otro y lo otro. Porque eso es, hermanos, la bendición. Creer en Jesucristo. Valorar ese tesoro que estaba escondido, pero que ahora lo hemos traído a casa. Mire, cuando el evangelio llega a una casa, todo cambia. Todo cambia. Aunque otros no lo valoren, después van a entender. Sin querer, ellos van a ver cómo Dios va a empezar a traer uno por uno. Entonces el reino de los cielos es la revelación de Cristo a la vida del hombre, siendo Jesús ese tesoro escondido en un terreno, porque muchos muy difícilmente lo encontrarán. Como les decía, pueden venir a la iglesia, pueden disfrutar de un buen sermón y adorar, conocer la historia de Cristo, pero no darle el verdadero valor que Cristo y su palabra merecen en sus vidas. Y las personas, al no tener esa revelación de Dios por medio del Espíritu Santo, por eso es que no le dan la importancia de vida y valoran más las cosas materiales que las cosas espirituales y los propósitos de Dios para sus vidas. Pero cuando entendemos, entonces es cuando nosotros comenzamos a darle el primer lugar a Dios, a poner a Dios en primer ante todas las cosas. Él es nuestra prioridad. Las cosas de Dios es nuestra prioridad. Cuando Cristo se nos revela, entonces hacemos lo mismo que este hombre hizo, este hombre de la parábola. Nos despojamos de todo con tal de obtener y apropiarnos de ese valiosísimo tesoro que es Jesucristo. Jesucristo morando dentro de nosotros, y es el único que puede cambiar nuestra vida. La vida de este hombre de la parábola ya no fue la misma, ni para él ni para su familia. Ese tesoro cambió totalmente su vida. De igual manera, lo es para nosotros y lo es para aquellos que se acerquen a él. Y los discípulos, hermanos, entendieron eso. Y mire lo que dice en Mateo 19, 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué recompensa tenemos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre,
recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vale la pena, es recompensa, hermanos, cuando nosotros seguimos a Cristo. Vale la pena despojarnos de todo aquello que nos estorba, aquello que sirve como un bloqueo, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual, porque va a haber recompensa. No que debemos de abandonar a nuestros seres queridos, no que debemos nosotros menospreciar y hacer enemistad con nuestra familia, no, ya porque ellos no tienen la misma creencia que nosotros. Ahora más que nunca estamos llamados a mostrarles ese amor del cual nosotros hemos sido partícipes, que ya hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora nosotros ya podemos amar con sinceridad. Lo que debemos de hacer es rechazar, despojarnos, alejarnos de esas costumbres, de esas creencias, de esos malos hábitos que antes compartíamos con ellos por ignorancia. Eso es lo que está diciendo cuando tú dejas madre, padre o hijo, que ya no debemos de ser copartícipes con ellos de las mismas cosas que antes participábamos. Por eso muchos se enojan y ellos solos se comienzan a rechazar. Bueno, nuestro deber es compartirle lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de ellos también. Entonces, pero no es hasta que nosotros encontramos verdaderamente el valor que Jesucristo es en nuestras vidas. ¿Se acuerda de Job? Job pasó un proceso que se despojó de todo a la fuerza, ¿verdad? Porque se le fue quitado todo. Pero después le vino la recompensa. Dice que le dieron unos hijos más bellos que nunca han habido otros más bellos que ellos. Cosas nuevas. Lo perdió todo. Y él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Cuando experimentamos y obtenemos ese tesoro escondido, entonces verdaderamente nuestro entendimiento se abre. Entonces verdaderamente valoramos lo que significa el amor de Dios en nuestras vidas. Y concluyo con esto. Hay un comentarista bíblico, otros comentaristas bíblicos que le dan otra interpretación y hace lógica a esta parábola. Él dice que nosotros somos ese tesoro escondido. Nosotros somos como esa niña de los ojos de Dios, que Él nos cuida, nos guarda, nos ama tanto, que nosotros estábamos como ese tesoro escondido en un mundo lleno de pecado y maldad, y que Cristo, siendo Dios, no le importó dejarlo todo, se despojó de toda su gloria y de todo y bajó a este mundo pecaminoso para entregarlo todo por amor a nosotros, muriendo en aquella cruz, pagando así el precio de nuestra salvación con su propia sangre, para liberarnos del pecado y reconciliarnos con Dios, para librarnos de una condenación eterna y darnos salvación y vida eterna. Ese es Jesucristo. Para Él somos un especial tesoro, como lo fue el pueblo de Israel. Usted y yo somos amados de Dios, pero mantengámonos fieles a Él. Busquemos a Dios primeramente, a Él y su justicia. De ahí todas las demás cosas van a ser añadidas a tu vida. Búsquelo y experiméntelo y dé testimonio a aquellos que no le conocen. Eso es nuestro trabajo, seguir anunciando las buenas nuevas. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.